En esta semana pensaba cómo estarían pasando la semana, teniendo en cuenta que todos los días es una experiencia diaria de nuevas cosas, de nuevas experiencias, y que muchas veces cuando estamos viviendo en un tiempo de normalidad, podemos visitarnos, podemos de alguna manera vernos, orar juntos, pero en este tiempo estamos limitados solamente al WhatsApp, mirando algún mensajito que pongamos o lo que otro hermano nos está contando de alguien, ¿no? Y por eso quería comenzar este mensaje haciéndote la pregunta: ¿cómo ha sido tu semana, mi hermano? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Bien, complicada, con problemas, con dificultades? ¿Re cool? ¿O cómo ha sido tu semana? Yo sinceramente espero que haya sido una buena semana, a pesar de todas las dificultades y problemas que tenemos que enfrentar a diario. Y saben, esta semana, pensando en un mensaje que iba a tener con ustedes en esta mañana, estaba observando y escuchando acerca de aquellos que tenemos que enfrentar la obligatoriedad de llevar nuestros vehículos a la revisión técnica obligatoria. Y las sorpresas que nos llevamos al descubrir los defectos técnicos que poseen nuestros vehículos, muchas veces, ¿verdad? Vamos alambrando que no sea mucho lo que tengan los vehículos y que no sea muy caro arreglarlos. Y que estamos tan acostumbrados al manejo diario de nuestros autos, que muchos defectos se naturalizan y ya no son un motivo de alarma, ¿cierto? Andamos así y de tal modo que salimos a la calle cada día siendo tal vez un peligro para nosotros mismos o para las demás personas, ¿verdad? Y no es que seamos personas malas, ni siquiera que estemos buscando intencionalmente perjudicarnos a nosotros mismos o perjudicar a los demás. Pero nuestra indolencia ante los pequeños defectos, ¿cierto?, que percibimos en el manejo cotidiano, nos hacen negligentes y nos hacen imprudentes. Porque dejamos pasar, total, ya estamos acostumbrados a ese ruidito, estamos acostumbrados a que al frenar se nos va para un lado o para otro, estamos acostumbrados a que hay pequeños desperfectos que, bueno, nos naturalizamos y seguimos así, pero llega el momento de la revisión técnica y ahí nos entra el chucho, el manucho. Nos entra el chucho y decimos, uy, ¿cómo vamos a salir de esta? Que se tendrá mucho problema, ya sabemos, y hasta muchas veces nos preguntan, ¿y hay algo que quieras decirnos? No, está todo bien. Y dejamos que ellos nos digan como si el problema no estuviera, ¿verdad? Y esta realidad en esta semana me remitió a la responsabilidad que como cristianos tenemos cada día de llevar nuestra vida al banco de prueba espiritual de Dios.
Y es allí donde nos enfrentamos ante lo inevitable. A Dios no se le pasa nada por alto. La palabra dice que sus ojos son como llamas de fuego y que Él conoce todas las cosas. Y es allí donde somos enfrentados, sorprendidos por el Señor respecto a cómo está nuestra vida. Y lo indolente que hemos sido al naturalizar aquellos pequeños defectos que a diario se hacen evidentes en nuestras experiencias únicas a las que somos expuestos semana tras semana. Defectos de carácter, defectos en el trato, la firmeza de nuestra fe, la estabilidad de nuestro carácter, que muchas veces es tan voluble y que por momentos estamos arriba, por momentos estamos abajo. La capacidad de refrenar nuestras reacciones ante las circunstancias y ante las personas. La solidez de la paciencia ante las respuestas que esperamos de Dios y que no vienen en el tiempo que nosotros quizás esperamos, o la paciencia con nosotros mismos, que no nos tenemos paciencia ni a nosotros mismos, y mucho menos a los demás, o el rendimiento de nuestro amor y servicio en la obra del Señor, ¿verdad? Estamos en pandemia, pero esto no impide que nosotros tengamos una vida de amor y una vida de servicio a Dios en medio de la situación en que vivimos. Sin lugar a dudas, cuando pensamos en esto y pasamos por el banco de pruebas espiritual, nos damos cuenta que todos somos desaprobados, en mayor o menor medida. Esto no es como el banco de pruebas técnica del vehículo, porque nosotros somos pecadores, redimidos pero pecadores, y todos en mayor o menor medida fallamos todos los días y nos presentamos en el banco de prueba espiritual y somos hallados faltos, somos hallados en mayor o menor medida desaprobados. Y cada uno debe reconocer que hemos sido negligentes en algunos de los aspectos que mencioné. Negligentes en nuestra fe, negligentes en nuestra esperanza, negligentes en nuestro trato con nosotros mismos, con Dios, con los demás, negligentes en nuestro servicio, en nuestro amor al Señor, ¿cierto? Y ante esta realidad podemos bajar nuestros brazos, desalentarnos, o podemos pelear la batalla, vestirnos con toda la armadura de Dios y apelar a la prudencia de acudir a Dios. Y quiero decirle que no somos distintos a los discípulos de Jesús. Jesús eligió un grupo de hombres y los nombró sus discípulos y los eligió para que estuvieran con él y los eligió para prepararlos y enseñarlos para que ellos siguieran haciendo el trabajo cuando ella no esté. Y leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que no nos diferenciamos demasiado de ellos. Permítanme compartirles en esta mañana una de las historias más sorprendentes del Nuevo Testamento, donde los seguidores
del Maestro quedan al descubierto respecto a sus vidas y la manera en que Jesús los trata a pesar de ello, a pesar de que están frente al banco de prueba espiritual y ninguno de ellos puede pasar por ese banco sin que en alguna de las cosas de su vida se haya encontrado algo, ¿no? Y quiero invitarle a abrir su Biblia en el capítulo 13 de Juan. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, allí donde comienza el relato, la historia de las últimas horas de nuestro Señor antes de partir al Padre con sus discípulos. Y es allí donde leemos el siguiente relato. Dice el relato: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con nosotros. Y les diré que no se trata tanto de nosotros este pasaje como sí de Jesús. Este pasaje nos remite y nos habla del amoroso Señor, del carácter de ese amoroso Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Y es mi intención en esta mañana, en esta oportunidad, que aprendamos al menos dos cosas, porque no voy a quedarme en este pasaje todo este tiempo de hoy, solamente en algunas partes, para continuar luego en otras oportunidades con el resto del pasaje, porque hay mucha riqueza en él y sería una pena agotar este pasaje que no lo podría hacer en esta oportunidad. Y una de las cosas maravillosas que veo en este texto que acabo de leer, que acabamos de leer, es cuán constante e incansable es el amor que Jesús tiene con nosotros. Él conocía a cada uno de los suyos. Sabía de sus fortalezas y sabía de sus debilidades. Y aún conocía la triste realidad de la traición que se avecinaba. En pocas horas, alguien que él había elegido, que estaba entre ellos, lo iba a entregar. Él conocía la infame negación del impulsivo pescador de Capernaum, quien impulsivamente lo vamos a ver actuar y vamos a ver cómo él en este pasaje y en los demás dice: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Sin embargo, en pocas horas, él estaría negando a su maestro. Y llorando amargamente, como conocemos porque la Biblia nos lo relata, pero habiendo negado a su Señor, como el Señor le dijo. Y la cobarde actitud de quienes lo dejarían solo, porque él conocía que ninguno de ellos le seguiría a la cruz.
Todos lo dejarían solo. Cada uno se iría por su lugar, amedrentado, cobardado, por el peligro de identificarse con el Señor. Y es aquí, ante un puñado de hombres que él había elegido, con los cuales había vivido por 3 largos años, donde estaba el Señor de señores, declarando su amor por todos ellos, incluidos el que le entregaría. Los amó hasta lo indescriptible, dice la palabra del Señor. Ese fue su consumado es de la cruz. Todo está cumplido. No hay más forma de amar a la humanidad como yo la he amado. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Juan allí en el Jordán, cuando les habla a los que estaban allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús que venía hacia él. Cristo conoce tu vida y la mía. Querida iglesia, y quiere que sepamos que su amor sacrificial es un amor a pesar de nosotros. Porque ninguno de nosotros pasamos la prueba del banco espiritual de Dios. En mayor o menor medida, todos hemos fallado. A diario, semanalmente, todos fallamos. Y ese amor que el Señor tiene por nosotros, a pesar de nosotros mismos, es el amor que nos motiva a acudir en su auxilio, a acudir en su perdón, a acudir a la restauración de nuestras almas para vivir una vida reconciliada con Dios y con nuestros semejantes. Ese es el amor que nos desarma y no da lugar a la acepción de personas. No da lugar a que nosotros hagamos diferencias, porque así como nos acepta el Señor tal como somos, a pesar de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, también acepta a aquellos que son nuestros hermanos o que sin conocerle al Señor son nuestros semejantes y precisan tanto de Él. El texto sigue diciendo que era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa en aquella tarde de Jerusalén
se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Y quiero llamar la atención, en segundo lugar, a lo que este texto nos muestra. Y es que en el corazón de alguien que haya hecho una profesión de fe por el Señor, también puede anidarse la más desleal e injusta de las maldades. Porque todos ellos habían profesado seguirlo. Nunca se vieron obligados a caminar con Él. Él los escogió y los dejó seguirle sin ninguna presión. Y vemos la actitud de Jesús frente a aquellos que Él conocía y las cosas que iban a pasar en breve. Y la actitud de Él, ya la leímos, fue disponerse a lavarle sus pies. Qué distinto a nosotros, ¿verdad? Aquel que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios, estaba allí como el más humilde de los servidores. El pasaje dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y al pensar en esto, en alguien que tiene toda la autoridad, pensaba que solo aquel que sabe quién es, que no tiene la menor duda de su identidad, en este caso la identidad del Hijo de Dios, del Mesías esperado, del Salvador del mundo, es capaz, teniendo todo el poder, de despojarse a sí mismo y servir a los demás. Qué distinto a nosotros. Y cuando se nos da un poquito de poder, se nos sube a la cabeza y pensamos que todos tienen que estar a nuestros pies. Pensamos que todos nos tienen que rendir pleitesía. Juan sigue diciendo que después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se levantó y preguntó, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan.
hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Como ya hemos visto, querida iglesia, el ponernos a prueba en el banco de Dios, en el banco espiritual de Dios, pone al descubierto lo que no vemos y mucho menos entendemos. ¿Saben lo que he hecho? Ellos no lo sabían, no lo entendían. Y ya vamos a ver en otras oportunidades la reacción de Pedro y la reacción de los demás. Los demás aceptando algo que era inconcebible y Pedro oponiéndose y protestando a algo que no podía ser así. Pero tantos unos como otros, en su falta de entendimiento, reaccionaron como reaccionaron. Lo que Jesucristo hizo y hace, querido hermano, es con el propósito de, como dice Pablo en Filipenses 2, que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No se trata de un dogma, de un rito más, de lavarse los pies unos a otros, de que ahora como iglesia tenemos que empezar a lavar las patas unos a otros cuando nos encontremos. No, para nada, sino que se trata más bien de tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esa actitud que tuvo Cristo Jesús es la actitud de ser humildes, para reconocer nuestros pecados y que hemos sido salvos para bendecir a nuestra generación. Muchas veces nos sentimos mejor que el hermano y otras nos sentimos mejor que nuestros vecinos, que las personas que nos rodean. Y lejos estamos de entender que hemos sido salvos por gracia, a pesar de nosotros, y que hemos recibido el amor del Señor y el perdón de Él, tan solo con el propósito de bendecir a nuestra generación, de bendecir a aquellos que están a nuestro lado, de bendecir a aquellos que nos toca compartir la vida en este tiempo. Por eso, pidamos diariamente a Dios que nos haga sinceros, que nos haga francos, leales a nuestra práctica religiosa. Porque muchas veces nuestra práctica religiosa va por un lado y lo que tenemos que ser y hacer va por otro. ¿Acaso nuestra fe sea débil? Sí, claro que sí. Como la fe de los suyos que estaban ahí. Nuestra esperanza confusa, como la de ellos que volvían a sus antiguos quehaceres después que el Señor fue crucificado. Nuestros conocimientos deficientes, ellos no entendían. Y déjenme decirle que yo no entiendo muchas cosas de la vida cristiana,
y que usted tampoco las entiende. Tal vez nuestras faltas sean frecuentes y a diario, con dolor y tristeza y amargura, tenemos que venir al Señor en reconocimiento de que hemos fallado. Y nuestras culpas múltiples, porque nos sentimos culpables de estar caminando con el Señor, con esta vida que quisiéramos que fuera otra. Pero saben, en medio de toda esta situación y circunstancias que vivimos a diario, tenemos que mantenernos a toda costa sinceros y sin doblez, teniendo la actitud que tuvo Pedro ante Jesús cuando en el capítulo 21 de Juan, después que pasaron todas las cosas vergonzosas del discípulo impulsivo de Capernaum, declaró ante el Señor en la restauración gloriosa de su triple negación, cuando el Señor por 3 veces le pregunta si le amaba, y él termina declarando y reconociendo con tristeza, con amargura: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Porque usted y yo amamos al Señor. Aunque nuestros hechos muchas veces se distancien de esa realidad. Y quiero decirles que por hoy es suficiente la meditación de este maravilloso pasaje. Si Dios así lo permite, vamos a seguir reflexionando en este pasaje en las reuniones próximas. Pero queda ahora preguntarnos: ¿qué me sorprende del haber estado expuesto al banco de prueba espiritual de Dios en esta mañana? Porque cada uno de nosotros nos hemos puesto en el banco de prueba de Dios para que Dios nos hable y para que nos diga cuáles son las cosas defectuosas de nuestro ser que tenemos que arreglar. ¿Qué cosas son necesarias arreglar en mí? ¿Qué cosas son necesarias arreglar en usted? Si deseamos circular por esta vida sinceramente y sin doblez. En esta mañana el Espíritu Santo nos ha examinado. En esta mañana el Espíritu Santo nos ha hablado. Y allí en el banco de prueba espiritual hemos visto que no somos diferentes a los discípulos de Jesús. Y hemos visto la actitud del Maestro frente a las debilidades, a las fallas, al desconocimiento, a la ingratitud de los suyos. Hemos visto una actitud de amor inexplicable a pesar de ellos mismos. Y una actitud de humildad, de darse
con la certidumbre de estar dejándonos un ejemplo para que nosotros, de la misma manera que Él se humilló y se dio a sí mismo, nos humillemos y nos demos por aquellos que están a nuestro lado, nuestros hermanos en la fe, pero también por este mundo perdido que tanto le necesita. Y pensaba que hoy es un buen momento para acudir al Señor. Es un momento propicio porque vamos a participar de la cena del Señor. Para acudir a Él y darle gracias. Infinitas gracias por su constante e incansable amor a pesar de nosotros mismos en todo el tiempo que le conocemos. Somos deudores de la gratitud más grande que alguien pudiera tener. Porque el amor constante e incansable del Señor nos ha acompañado todo el tiempo. Yo ya me hubiese cansado de mí mismo, con tantas fallas, con tantas incertidumbres, con tantas imperfecciones en mi vida. Pero el Señor sigue teniendo constancia, esperando el cambio en nuestro ser. Él sigue siendo incansable y no se cansa como yo. Por eso digo que es un buen momento para acudir al Señor y darle gracias. Decirle en esta mañana, gracias Señor, porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallas, a pesar de mis yerros, vos me seguís amando. Vos me seguís soportando. Vos no te cansás de esperarme. ¿Y saben por qué? Porque Él no está viendo el árbol. Él está viendo el fruto final. Y Él sabe lo que yo y cada uno de ustedes vamos a hacer al final de nuestras vidas por el trato en las manos del Señor. Pero también es un buen momento para que antes de participar de esta cena de conmemoración al Señor, podamos confesar nuestra debilidad de identificarnos con Él en tantas oportunidades, circunstancias y de distintas maneras que el Señor nos da. Pidiendo perdón, pidiendo limpieza, asumiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad.
En esta mañana, querida iglesia, querido hermano, acerquémonos a su mesa franca, en la certeza de que el Señor sabe todas las cosas y nada de nuestra vida está oculto ante sus ojos. Y entre esas cosas que el Señor sabe, Él sabe que en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en nuestros yerros, al igual que Pedro, le amamos. Él sabe que vos y yo le amamos.